Buenas noches, mi nombre es Lina Núñez y yo voy a proceder a hablarles de lo que es la bulas, bleb, neumatocele, quistes, cavidades y también vamos a tomar un poco el tema de lo que es enfisema, ¿no? Entonces, las blebs, bulas en singular, quistes, cavidades, van a ser lesiones pulmonares, ¿no? En este caso en la pantalla están viendo blebs, pero estas contienen aire y bueno, pues van a variar en tamaño, ubicación y composición en sus paredes, principalmente entre las tres, ¿no? En las bulas, las blebs. Y bueno, entonces casi todas las lesiones de estas pueden contener líquido en lugar de aire o además de aire se pueden llenar de líquido. ¿Ya? Entonces el líquido suele desarrollarse como resultado de una infección que puede ser pus, ¿ya? Puede ser una hemorragia, puede ser necrosis, puede haber lipoifacción, ¿no? Entonces, cuando todas estas lesiones están completas llenas de líquido, se van a proceder a ver como sólidas en las radiografías convencionales y en las TC, pero suelen mostrar un número bajo en las TC, lo que las diferencia de un tumor sólido, ¿no? Cuando contienen algo de líquido y algo de aire, van a presentar una relación aire-líquido en las tomografías convencionales expuesta con un rayo X horizontal o en las tomografías computarizadas, ¿no? Ahora, ya hablando en sí de, de los FLEPS, ¿no? Que es lo que nosotros tenemos ahorita en la pantalla, vamos a tener en cuenta que estas aquí son lesiones muy pequeñas, ¿ya? Y van a ser similares a vesículas. Y estas de aquí se van a formar en la pleura visceral, que es lo que, por ejemplo, nosotros podemos ver en esta zona de aquí, que es lo que estoy marcando con rojo, que es lo que nosotros podemos decir que son estas lesiones pequeñas. Son muy similares a vesículas, ¿no? ¿Ya? Entonces, estas generalmente suelen ser en el vértice, ¿no? Como podemos ver aquí, suelen ser ubicados en esta zona del vértice. Ya acá también en esta tomografía estamos ubicados específicamente en los vértices pulmonares y podemos observar estas pequeñas zonas hiperdensas, ¿no? Ya que serían en este caso nuestros bleps. Ya. Estas, como decía, tienen paredes muy pequeñas, pueden visualizar muy delgadas, pueden visualizarse en la TC y o sea, en la tomografía y son demasiado pequeñas como para ser visibles en la radiografía de tórax, ¿no? Estas de aquí, pues, algunas han sido asociadas a lo que es neumotórax espontáneo, así que hay que tener mucho cuidado con ellas, ¿no? Ahora, bulas, ¿no? Ahora hablando de las bulas, vamos a tener que estas de aquí van a medir más de 1 centímetro y suelen estar asociadas al enfisema, o sea, suelen estar asociadas a la enfermedad que es el enfisema y se localizan principalmente en el parénquima pulmonar, ¿ya? Que es como por ejemplo lo que podemos ver en estas imágenes. Ya voy a hablar de las imágenes en sí, pero de las que podemos ver en estas imágenes podemos ver que se encuentran en el parénquima pulmonar, ¿no? Y pueden presentar una pared muy delgada, llegando a ser de 1 milímetro, como se ve ahorita en estas imágenes, ¿no? Aquí podemos observar las paredes muy delgadas, miren, una pared muy delgada, ¿ya? Entonces, estas van a ser con frecuencia parcialmente visibles en la radiografía convencional, pero claramente visibles en la TC, ¿no? Tengo más adelante una radiografía, en este caso ahorita estamos viendo tomografía, ¿no? Y en las radiografías convencionales su presencia suele inferirse por la escasez localizada de la trama pulmonar. Entonces, si nosotros pudiéramos describir, ¿no? Por ejemplo, en estas imágenes que nosotros tenemos, serían descritas como hiperclaridades que se pueden localizar en cualquier parte del pulmón, ya pueden ser congénitas o adquiridas. La pared no va a rebasar el milímetro de espesor, como lo podemos apreciar, como lo podemos apreciar aquí, que son paredes ultra delgadas, ultra finas, ¿no? Y bueno, pues su diámetro puede ser desde 1 centímetro hasta varios. Aquí podemos ver bulas inmensas, ¿no? Su diagnóstico, tomografía o radiografía. Entonces, se puede creer que este puede ocupar todo el hemitórax, ¿no? Que es lo que nosotros, yo he buscado aquí. Esta imagen de aquí podemos considerarlo un síndrome de pulmón efervescente, que es cuando puede crecer hasta ocupar todo el hemitórax y comprime el pulmón del lado afectado hasta el punto que este puede desaparecer, ¿no? Entonces podemos ver que simplemente nos queda esto aquí, ¿ya? Ese es el síndrome de pulmón efervescente. Ahora acá, nosotros podemos ver estas inmensas bulas, no podemos ver sus paredes también, que no tienen, que no pasan del milímetro. Podemos ver que
las flechas amarillas, digo, las flechas blancas, nos están demostrando dónde están ubicadas. Característicamente, estas no contienen vasos sanguíneos, pero se encuentran separadas, ¿no? Por una especie de septo, ¿ya? Ahora aquí nosotros podemos observar en esta radiografía, ¿no? Nosotros podemos ver una bula, eso es una bula enfisematosa que se encuentra ubicada en esta parte, no se encuentra ubicada en el vértice derecho. Las bulas pueden aparecer en cualquier parte, pero en este caso nosotros la podemos observar en el vértice derecho. ¿Ya? Ahora, hablando de los quistes, ¿no? Los quistes, vamos a tener que estos pueden ser congénitos o adquiridos, ¿no? Y pueden aparecer en el parénquima pulmonar o en el mediastino y van a presentar una pared delgada, generalmente más gruesa que la de una bula, menor a 33 milímetros, perdón. Ya, ¿qué es lo que nosotros podemos ver en realidad? Miren, aquí podemos ver quistes que tienen paredes muy delgadas, menor a 3 milímetros, ¿no? En realidad, todas estas son imágenes muy pequeñas, la de la derecha es sacada de una tomografía, la izquierda es una radiografía. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, aquí podemos ver, también podemos observar esta zona de acá, podemos observar que tiene una pared delgada, ¿ya? Una pared muy delgada, menos de 3 milímetros. Aunque es más gruesa que la de las bulas, que es menos de 1 milímetro, esta igual sigue siendo delgada, ¿no? Entonces, en la siguiente imagen nosotros podemos ver lo que es el neumatocele, ¿ya? Que es como que una especie de división de, o sea, está incluido en lo que es cuando nosotros hablamos de los quistes. Y los neumatoceles van a ser quistes de paredes muy delgadas que suelen desarrollarse tras infecciones pulmonares, ¿no? En este caso vamos a tener microorganismos como el estafilococos o neumocistis, ¿no? Que van a, perdón, se me fue la imagen. Entonces aquí podemos ver una neumocistitis y esta aquí podemos ver que se encuentran, se encuentran señaladas por estas flechas blancas, ¿no? Estas de aquí, estos de que aquí están predispuestos principalmente a los lóbulos superiores y bueno, pues suelen ser múltiples. La mayoría no suelen aparecer en una sola, sino que suelen ser múltiples, ¿no? Ya. Ahora, hablando de las cavidades, ¿no? Las cavidades pueden variar en tamaño. Ya, las cavidades pueden variar en tamaño desde unos pocos milímetros hasta muchos centímetros. Se van a localizar principalmente en el parénquima pulmonar y suelen ser resultados de un proceso que produce necrosis de la porción central de la lesión. Las cavidades suelen tener lo que es la pared más gruesa de estas cuatro lesiones y contiene aire de un grosor y una pared de 3 milímetros y varios centímetros. Ya. Ahora tenemos que, ahora si nosotros pudiéramos describir estas lesiones, ¿no? Pudiéramos describir estas lesiones radiológicamente, podemos decir que son redondeadas, ¿ya? Son redondeadas o de forma irregular con un fondo homogéneo, ¿no? Podemos ver un fondo, déjenme ver aquí, redondeadas, miren, por ejemplo, aquí podemos ver en esta aquí, suelen ser redondeadas con un fondo homogéneo, que es lo que está ahí que es lo que está ahí de fondo, ¿no? Ya, entonces, eh, sí, ok, bueno, ya. Entonces esa parte que tiene un fondo homogéneo y tiene una pared radiopaca, ¿no? Que es lo que está alrededor de este fondo homogéneo, ¿no? Que sería una pared radio opaca, ya. Que mide más de 1 milímetro, como dijimos, puede ser menos de 3 milímetros, pero bueno, más de 1 milímetro de diámetro y es una pared bien marcada. Ya, esta de aquí puede contener líquido, como no puede contener líquido en su interior, pero suele estar asociado con lo que nosotros podemos observar más acá, que es un bronquio de drenaje. Ya, eso se lo ve como una línea radiolúcida y estrecha, y esto me va a indicar que puede tener alguna infección, ¿no? Ahora, ¿cómo se forma en sí una caverna? Se forma siempre en el centro de un proceso condensativo, ¿no? Entonces tenemos una condensación, un proceso condensativo en la neumonía, ¿no? Pero en este caso, el ejemplo más característico de las cavernas, vamos a tener, por ejemplo, a la, a, a la tuberculosis, ¿no? Que la tuberculosis llega al lóbulo derecho, ya llega al lóbulo derecho, le infecta todo y todo el aire de los alvéolos va a ser reemplazado por pus, que va a llevar a que todo el lóbulo superior se va a condensar
y se va a ver en la radiografía totalmente blanco o como se dice, un radio opaco, ¿no? Va a llegar el punto en que este se va a vertir, va a tener este contenido purulento, va a erosionar el bronquiolo, ya y va a causar el bronquio de drenaje, va a vertir parte de su contenido purulento dentro de este bronquio y el paciente va a provocar la característica hemoptisis que va a expulsar todo ese contenido que estaba en el bronquio, ¿ya? Eh, ¿Qué queda en el pulmón? Bueno, como ha perdido ese contenido de pus, ese espacio va a ser sustituido por lo que es un hueco lleno de aire y eso es lo que nosotros podemos ver aquí en las radiografías, ¿ya? Aquí podemos ver tres enfermedades que causan cavidades, ¿no? En la primera, nosotros vamos a tener un carcinoma de células escamosas, ¿no? Broncogénicas, que vamos a ver que está formando, ¿no? Está formando, aquí podemos ver en las paredes, está formando una cavidad, ¿no? Y después en la figura B nosotros vamos a ver una, eh, una caverna formada por la tuberculosis y en la C nosotros podemos ver un absceso estafilocócico, ¿no? Que se encuentra en, que se encuentra en el borde marginal. Ya, entonces aquí en Edalente, en esta tabla, nosotros podemos ver la diferenciación entre las tres causas más frecuentes en las cavidades, que tenemos carcinoma, absceso piógeno y la tuberculosis, y podemos ver las diferencias, ¿no? Teniendo como características el grosor de la pared de la cavidad y el margen interior de la cavidad. Entonces tenemos que en el carcinoma broncogénico tenemos que el grosor de la pared es muy gruesa, ¿ya? Y el margen de la cavidad es nodular. En la tuberculosis tenemos que la pared no es fina, o sea, es fina, y el margen de la cavidad es liso. Y lo mismo sucede con el absceso pulmonar, tenemos que es liso el margen de la cavidad interna, ¿no? Y tenemos que el grosor de la pared va a ser muy grueso, ¿no? Entonces, esas son formas de diferenciar estas lesiones. Hablando así del enfisema, ya porque las bulas enfisematosas, ¿no? Pero en este caso vamos a tener el concepto que el enfisema pulmonar es una enfermedad, ¿no? Es una enfermedad crónica en la que los alvéolos pequeños, o sea, sacos de aire de los pulmones se dañan o se destruyen y lo que va a dificultar la respiración. Y bueno, pues esta es una de las segundas opciones que puede llevar, o sea, de los segundos destinos de los que te lleva un EPOC, ¿no? Ahora, esta de aquí se puede clasificar, que aquí tenemos las tres imágenes de los tres diferentes tipos de clasificación de enfisema, ¿ya? Y tenemos el enfisema centrolobulillar, que es el que nosotros tenemos en la izquierda, con la imagen A, ¿ya? Tenemos que este se va a caracterizar por una destrucción focal limitada a los bronquiolos respiratorios, ¿ya? Una destrucción focal limitada a los bronquiolos respiratorios eh, y las porciones centrales del acino. Se asocia con el tabaquismo y es más grave en los lóbulos superiores. El enfisema paracinar, que es el que nosotros tenemos aquí en la mitad, ¿no? Este aquí, en cambio, va a afectar al alvéolo distal y al bronquiolo terminal. Perdón, va a afectar a todo el alvéolo distal y al bronquiolo terminal. Y es más grande en las zonas pulmonares inferiores, ¿ya? Y generalmente se va a desarrollar en pacientes con deficiencia o sea, deficiencia de alfa-1 antitripsina. Entonces tenemos que el tipo, la imagen B que tenemos, el tipo panacinal, está asociada a deficiencias de alfa-1 antitripsina. Y por último tenemos el tipo C, o sea, bueno, el tipo C, sino que tenemos en la imagen C al paraceptal enfisema, que bueno, este es el menos común, pero bueno, existe, entonces hay que conocerlo, y afectan las estructuras distales de las vías respiratorias, los conductos y los sacos alveolares. En este se va a localizar en los tabiques fibrosos en la pleura, ya, o en la pleura, y puede provocar la formación de bulas que pueden causar neumotórax y bueno, este no se va a asociar con la obstrucción del flujo aéreo. Y ya, con eso nosotros podemos hemos visto lo que son las bulas, los bleps, las cavidades, los quistes, perdón, y
neumatoceles y por último la clasificación del efisema. Muchísimas gracias.